Buenos días, queridos oyentes de Blitco. Bienvenidos a Literatura al Aire. El día de hoy queremos dar un espacio para que escuchen y si nos sintonizan desde televisión, para que puedan apreciar y ver un video que a todo el equipo de Blitco nos ha parecido que trata muy bien el tema del bipartidismo desde el enfoque del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Esperemos que les guste tanto como nosotros. Adelante, Carlos. Buenos días a todos y a todas. El día de hoy, yo, María José Gil, yo, María Camila Garzón, y yo, Saret Ronchaquira, les hablaremos acerca del bipartidismo en el libro 100 años de soledad del famoso autor Gabriel García Márquez. Antes de comenzar a analizar el bipartidismo en 100 años de soledad, queremos contarles un poco de cómo inició el bipartidismo y cómo esto marca el rumbo de la obra. En un principio de la historia, Macondo no necesitaba política porque, como lo dicen en el libro, era una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río. En ese momento, la vida en Macondo era tranquila y el tiempo de los habitantes era dedicado a la siembra, a la crianza de los niños. Pero a medida que avanza la historia, llega don Apolinar Moscote, que va a ser de las personas más importantes, si no es la más importante, que marcará el comienzo de la violencia bipartidista en la historia de Macondo. Don Apolinar Moscote llega imponiéndose como corregidor del pueblo y esto en su momento desata mucha controversia. Y sobre todo altera a José Arcadio Buendía, que le advierte que la aldea no necesita ningún mediador político. En este pueblo no mandamos con papeles, dijo sin perder la calma. Y para que lo sepa de una vez, no necesitamos ningún corregidor porque aquí no hay nada que corregir. Pero a José Arcadio Buendía le advierte que no necesita ningún corregidor, a Mascote no le importa nada y se instala la fuerza. También se puede apreciar cómo don Apolinar Moscote inculca la idea de lo que significa ser liberal o conservador a Aureliano Buendía, hijo del patriarca José Arcadio Buendía. Los liberales, le decía, eran masones, gente de mala índole. Los conservadores, en cambio, le habían recibido el poder directamente de Dios. Propugnaban por la estabilidad del orden público y la moral familiar. Aureliano acepta primero esta perspectiva, pero luego se da cuenta que los conservadores hacen trampa en las elecciones y entonces se arma contra el régimen conservador armándole a Moscote. Y no me vuelva a decir Aureliano, que yo ya soy el coronel Aureliano Buendía. Dicho esto, constituye un primer estado de conciencia política, ya que el personaje de la obra se apropia de una postura de reacción sobre lo que él considera como un ataque a la población. Después de esto, el coronel Aureliano Buendía tomó rumbo con algunos de sus más íntimos amigos a pelear con los liberales en contra de los conservadores. Esto con el tiempo va afectando toda la vida en Macondo, porque pasa por momentos oscuros a cortos tiempos que se le puede decir como pacíficos. Por otro lado, el coronel Aureliano Buendía formó todo un papel representativo militar para los liberales en la región, además de ser respetado y querido por los liberales, lo que luego lo salva de ser fusilado, sin duda pasa por muchos altibajos. El resto de las generaciones de los Buendía no se quedaron atrás en desempeñar un rol liberal importante junto al coronel Aureliano Buendía. Muchos de los hombres Buendía participaron junto a él, sin embargo, algunos no tuvieron mucho éxito ni una vida muy larga. Me parece importante recordar que el coronel Aureliano Buendía también es un personaje en medio de una aldea confundida políticamente. Aureliano reflexiona continuamente acerca de la violencia bipartidista, la que en el plano de la realidad colombiana aconteció en el siglo XIX y parte del siglo XX. Las 9 grandes guerras de civiles, la masacre de 1930 y las posteriores a 1950. Y que es una más de la gran lista de la violencia universal. A propósito, Saret, que mencionas de lo que se veía en el contexto histórico de 100 años de soledad, me parece importante decir que la historia de Macondo es un hecho que puede decirse universal y lo muestra del paso de un pueblo que puede llamarse patriarcal a uno de tipo político. Es uno de los grandes aciertos de esta obra. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que Macondo puede ser cualquier comunidad de Colombia o del mundo. Sí, Majo. Y pues esto también hace que cuando alguien lea 100 años de soledad se pueda sentir identificado o vea en el libro cualquier otro pueblo o familia de Colombia o pues del mundo. Esto y pues la manera como Gabriel García Márquez tiene ese don de contar y de fabular de manera extraordinaria
hacen que al leer el libro prácticamente se revivan esos días de violencia que atravesó Colombia a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Toda esa capacidad de poder plasmar en una parte la historia de Colombia, además de toda la experiencia periodística de Gabriel, vienen también a raíz de su infancia con sus abuelos, de cómo su abuelo pasó una vida maravillosa en La Guajira, de su participación en la Guerra de los 1000 días, que sucedió pues entre 1899 a 1902, bajo las órdenes del general liberal Rafael Uribe, y no olvidar los famosos relatos que le contaba sobre la masacre de las bananeras a Gabriel García Márquez. Pero Camila, recordemos que la Guerra de los 1000 días es considerada por muchos historiadores como uno de los episodios más definitivos en la historia moderna de Colombia. Las estructuras políticas e ideológicas que hicieron parte de este conflicto y la incidencia que tuvo para el nacimiento del conflicto armado, como la conocemos hoy, confirman la relevancia de este hecho histórico. Desde la conformación de la República se mantuvo una crisis política y social que tuvo así su punto más álgido, cuando no se logró consolidar una constitución política capaz de estructurar el camino al desarrollo de la nación. La guerra comenzó el 17 de octubre de 1899, cuando ala velista del Partido Liberal se levantó contra el gobierno conservador, que en ese entonces tenía a Manuel Antonio Sanciente en la presidencia, acompañado de José Manuel Marroquín como vicepresidente. El primer ataque se realizó de Bucaramanga, dando inicio a uno de los mayores enfrentamientos civiles que dejó más de 100.000 muertos en poco menos de 3 años. El principal escenario de este conflicto fue el departamento de Santander, donde tuvieron lugar famosas batallas de Peralonso y Palo Negro, esta última tal vez la más importante de la guerra, y con lo que se dio a la campaña de Santander favor al conservatismo. La guerra también llegó a Tolima, partes de la costa y Panamá. La Guerra de los 1000 días terminó el 21 de noviembre de 1902. Bueno, en el libro La Guerra de los 1000 días se presenta de tal manera como ya lo hemos mencionado antes. Gabriel García Márquez fue nieto de un combatiente de la guerra civil más dura de la historia, la cual fue la Guerra de los 1000 días, en el que su antecesor luchó bajo el mando del general Rafael Uribe, por lo que hace que el coronel Aureliano Buendía luche en el bando de los liberales, condenándolo a la misma suerte de la historia real, por lo que luchó 32 guerras, de las cuales pues todas las perdió. Pero más en el fondo, la semejanza pues tanto histórica como familiar, vale la pena resaltar que estas guerras novelistas tienen el mismo origen que las históricas, porque muestran el conflicto de los idearios en las élites políticas, también muestran los daños causados a la población civil, tanto en materia económica como social, muestra con fuentes de la vida destruidas, como las familias quedaron divididas por idearios, y muestran todos estos hechos históricos que se generaron gracias a la Guerra de los 1000 días. Y pues todo esto lo muestra maravillosamente la obra a partir de no solo la triste historia del coronel, sino de sus sobrinos, de sus amigos, de su esposa, entre otros. No olvidemos mencionar la masacre de las bananeras, que es uno de los hechos que también se presenta en el libro y que también es uno de los más importantes en la historia de Colombia. Es uno de los sucesos más oscuros, míticos, complejos y tristes que ha pasado en nuestra república. Fue la matanza perpetrada por el ejército contra los trabajadores de la United Fruit Company en la costa caribe en 1928. Los empleados estaban exigiendo que el pago fuera realizado en dinero y no en vales para las tiendas de la compañía, además de que estaban pidiendo otras mejoras laborales, ya que prácticamente su condición laboral era de sumisión total y casi prácticamente igual a la esclavitud. Y pues les usaron la única herramienta disponible, la huelga, para poder reclamar sobre todas esas condiciones tan inhumanas. Pero esta fue respondida por el Ejército Nacional con las armas, asesinando a sangre fría a número que el gobierno en un principio dijo que habían sido de 2 a 3 muertos, pero que en realidad fueron casi 3.000 personas asesinadas a sangre fría por el Ejército Nacional. La masacre de las bananeras se retrata en 100 años de soledad con dichas licencias novelescas propias del realismo mágico y otras pequeñas históricas, narrado desde la visión de José Arcadio II. Gabriel García Márquez presenta cómo los soldados encerraron la plaza donde se manifestaban los trabajadores y sin contemplación ordenaron fuego contra hombres, mujeres y niños, de la cual solo sobrevivieron el mencionado José Arcadio y un niño que logró rescatar llevándolo entre sus brazos.
En resumen, la política es más importante en la época de la violencia bipartidista por el versátil coronel Aureliano Buendía, y al mismo tiempo hace que el lector reflexione sobre la obra y que esta sea una oportunidad para que quien lea la obra pues se pueda deleitar con su fantasía y que así se forme como un acercamiento crítico propio que se adentre en la historia, teniendo perspectivas hacia el reconocimiento de lo desconcertante que fue la realidad en Colombia en esa época. Para terminar, se puede decir que en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez deja que el coronel Aureliano Buendía sea una de las tantas voces que habla de la situación política y protesta, y se recalca que es una de las tantas voces, ya que no se debe olvidar al patriarca José Arcadio Buendía o a la matriarca Úrsula, entre otros tantos dentro y fuera de los Buendía, y no se deben ser olvidados los demás personajes. En este mítico y legendario pueblo del Caribe, cada voz es una imagen que habla de una Colombia fosilizada y que aún en la actualidad muestra su rostro desfigurado en sus concepciones políticas y la elección de sus dirigentes, dando como resultado pasos de reformas constitucionales, las cuales se muestran engañosas, las cuales muestran el clientelismo, el abuso del poder, las prebendas y la perpetua violación de los derechos humanos. Gracias por estar en sintonía con Blick Cup en nuestra sección Literatura al Aire. Si quiere que sus videos también sean reproducidos en nuestra emisora, contáctenos al número 315-245-9862 o estamos en todas nuestras redes sociales como @Blick Cup Literatura al Aire.